Iglesia, vamos a orar. Estábamos adorándote, Señor, y dándote la gloria, exaltándote, deleitándonos en la idea de pensar que estamos delante de tu presencia y que un día no va a haber horario que nos limite, ni espacio, sino que podremos adorarte una y otra vez. Estamos aquí, Señor, para lo más importante que podemos hacer hoy, escuchar tu opinión, tu verdad, la exposición de lo que tú has dejado plasmado, inspirado mediante tu Espíritu en tu palabra. Y hoy anhelamos, Señor, que nos ayudes en nuestra incapacidad para exponer esta verdad y para escucharla. Ayúdanos, porque nuestro deseo es que tú seas glorificado en todo, que la obra que empezaste en nosotros en Cristo Jesús se cumpla en su nombre, para tu gloria. Amén. Amén. Iglesia, quiero empezar la reunión de hoy preguntándome y preguntándote, ¿cómo te sentirías tú si te encuentras en un equipo en un juego de fútbol? Vas con un conjunto de personas, algunos son creyentes, otros no, van juntos a un juego de fútbol, estás en un lugar seguro dentro de esas gradas, y resulta que en el equipo con el que eres afín hay un joven que dice y es conocido públicamente como un creyente. Yo quiero que tú me digas cómo te harías sentir si, avanzado el juego, tú ves y todas las personas que están en el estadio ven que este joven es sacado del juego con una tarjeta roja por tener mala actitud frente al árbitro. ¿Cómo te harías sentir como esas personas que saben que tú eres creyente, como todos ellos que saben que ese muchacho es creyente? ¿Te ubicas en ese ambiente? ¿Cómo te haría sentir eso en tu corazón? Ver a este muchacho que todo el mundo da por cierto que es un hombre de Dios, rebelándose contra el árbitro y siendo expulsado por su mala actitud. Pero aún más, si a ti te diesen 15 minutos para hablar con él después del partido, por alguna razón que no viene al caso, te piden que hables 15 minutos con él. Mira, nosotros necesitamos que tú orientes a este muchacho, que lo aconsejes, que le des tu opinión. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Sea honesto contigo en tu corazón y dime, ¿qué le dirías tú? ¿Cuál sería tu mensaje para él? Tómate unos segundos y resuelve en verdad. O sea, trata de hacer el ejercicio. No quiero incomodarte, pero sí quiero tratar de empujarte un poquito a que hagas el ejercicio. ¿Cuál sería tu mensaje para él? ¿Qué sería lo que tú le enseñarías a ese muchacho? Piénsalo. ¿Ya lo pensaste? ¿Ya pensaste qué le dirías? Hermano, yo no sé definitivamente cuál va a ser tu respuesta, pero sí sé que la Biblia enseña mucho sobre varios principios que nosotros deberíamos contemplar en un episodio como ese. Y a decir verdad, hermano, tú y yo vivimos episodios como ese todos los días. Vayan en sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a leer juntos nuestro texto. Aunque yo no sé, 1 Timoteo capítulo 6, vamos a ver el verso 1 y 2. Vamos a leerlo juntos.
Leemos la palabra del Señor con reverencia y conscientes de que esto es nada más y nada menos que la voz del Creador del universo, hablándonos a ti y a mí. Capítulo 6, primera de Timoteo, verso 1 y 2. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y vuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Hermanos, el título del sermón de hoy es el siguiente: el carácter que adora y edifica. ¿Y ven la imagen? ¿Ven que hay un joven, un deportista allí, que está siendo sacado del juego por su mala actitud? Hoy tú y yo necesitamos aprender un mensaje que está en este texto. Este texto da una enseñanza de parte de Dios a tu vida y a la mía. Y esa enseñanza es la siguiente. El mensaje es bastante claro. Un carácter respetuoso adora a Dios y edifica a las personas. Un carácter respetuoso adora a Dios y edifica a las personas. A diferencia de otros momentos en los que nosotros solemos recorrer algunos versículos y después tratar la primera parte del sermón, ¿no? Esta estructura es de una sola pieza. Los dos versículos no están segmentados en su estructura, son un solo mensaje. Pero vamos a recorrer el versículo 2 veces y en el primer recorrido el enfoque va a ser, igual el versículo 1 y 2, el carácter que adora a Dios. El carácter que adora a Dios. En el segundo recorrido vamos a estar viendo el carácter que edifica a las personas. Y prestemos mucha atención porque a pesar de que el pasaje es corto, tiene mucho que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas y aprender de parte de nuestro Señor. Vamos a la primera parte. El carácter que adora a Dios. Noten cómo empieza el texto. Comienza diciendo, todos los que están bajo yugo como esclavos. ¿Lo ven allí en pantalla? Todos los que están bajo yugo como esclavos. Y eso, hermanos, significa que son personas que tienen su voluntad sujeta a la dirección de otra. Lo más parecido a este perfil en la actualidad es el que tienen los empleados de una organización o los atletas que firman contrato con un equipo o las personas que son funcionarios y se consagran o se comprometen a una nación. Funcionarios públicos en todas sus áreas, no solamente en los organismos de seguridad, que es donde más fácilmente los reconocemos. Pero son personas que tienen su voluntad sujeta a la dirección de alguien o de algo, una organización o una persona. Aunque yo sé que en nuestra mente suele ser negativa la expresión de esclavo, el significado que tiene nos deja pistas cuando habla de yugo. Para quienes no lo saben, el yugo es una pieza de madera que solía usarse para que dos animales pudiesen arar o pudiesen llevar una carga utilizando sus fuerzas juntos. Por lo general, la experiencia de un animal menos fuerte favorecía a otro animal menos experimentado, más fuerte. Voy a repetir eso. Tenemos un yugo que era una pieza de madera donde tú podías colocar a dos animales y por lo general
La intención era que la experiencia en el recorrido, en el tiempo, en el ritmo que tenía uno de los animales, a pesar de no ser tan fuerte como el otro, su aporte ¿cuál era? La experiencia que tenía, el conocimiento que tenía, la manera en la que ya estaba habituado a seguir esa ruta. Eso complementaba a otro inexperto, sin la misma pericia, sin el mismo conocimiento, pero con más ímpetu, con más fuerza, con más vigor. Lo que está diciendo esto es que los que estén bajo yugo como esclavos, es decir, de estos dos, hay uno que guía y hay otro que apoya, que aporta, pero la voluntad de ambos no está participando igual. Uno dirige con su voluntad, el otro aporta con sus fuerzas. ¿Lo vemos? Es importante saber esto, porque disminuye la predisposición con la que entramos cuando escuchamos el término esclavo y nos da más luz sobre cómo debemos interpretar el pasaje. Después el texto dice, consideren a sus propios amos, y apunta directamente a quienes tienen figuras de autoridad sobre sus vidas. Consideren a sus propios amos. Claramente tiene un énfasis sobre el cuadro laboral, ¿sí? Pero no está exclusivamente vinculado al trabajo remunerado, no solamente a eso, hermanos. Más bien tiene que ver con el comportamiento que debe asumirse, que debemos asumir tú y yo cuando estamos en presencia de alguien que tiene autoridad y que si tiene autoridad también, de hecho, tiene responsabilidad. Toda autoridad sobre tu vida implica una responsabilidad sobre tu vida. Y pareciera que en ocasiones nosotros no le damos tanto peso a lo segundo. Pero esto está diciendo, consideren a sus propios amos, y después utiliza el término o continúa afirmando como dignos de todo honor. Leamos el pasaje del principio de nuevo. Dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, y dice después, consideren a sus propios amos. ¿Lo ven allí? Y cuando dice, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Es decir, alguien está gestionando tu voluntad. Esa persona tiene autoridad sobre tu vida. Y no solo tiene autoridad sobre tu vida, tiene también responsabilidad. Y aquí te está diciendo el texto, cómo tú debes conducirte con él. Cómo tú debes conducirte con ella. Como dignos de todo honor. Esto es clave, hermanos, para comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque la expresión de digno de doble honor, y que en otras versiones habla de sumo respeto, habla de doble honor, habla de, a modo de ilustración, habla de la manera en la que el soldado en actividades militares trata al general de ese regimiento. Trasladándolo a otro escenario. Está hablando de la actitud que suele tener el paciente en condición de necesidad cuando encara al doctor que sabe que tiene la autoridad y la responsabilidad de salvarle. Esa postura del corazón con la que uno trata a ese doctor, esa postura del corazón con la que el joven soldado trata al general, es la que ilustra muy bien este término de tratar a nuestros amos, tratar a nuestras autoridades como dignos de todo honor. Notemos, hermanos, que el texto no está diciendo que los tratemos con todo honor si en verdad lo merecen. El texto no está diciendo que si ellos son amigables y gentiles con nosotros debemos tratarlos con amor. No, esa no es la instrucción, porque no tiene nada que ver con ellos. Tiene que ver con lo que hagamos nosotros.
En una ocasión le preguntaron a un cadete de tercer año, cadete es un estudiante universitario que postula, que anhela ser oficial. ¿A quién respetas más? ¿A un general o a un cadete de cuarto año? El cadete de cuarto año, el que le lleva apenas un año en la carrera y que está en ese momento dentro de la universidad, ellos tienen interacciones diarias, es un joven que simplemente entró un año antes que él, pero tiene autoridad y tiene mando y comando sobre él. Lo convoca, lo llama, le dice ve y va, le dice viene y viene, todo. Y a él le están preguntando que si él respeta más a un cadete de cuarto año, que le lleva apenas un año, o a un general. Imagínense, cuando se llegan a quinto año son alfereces, después teniente, primer teniente, capitán, mayor, teniente, coronel, coronel, general de brigada. Imagínense el recorrido y la pregunta fue concreta. ¿A quién respetas más? ¿A un cadete de cuarto año o a un general? ¿Qué creen que respondió el joven? Por favor, gente, a un general, obvio. Un general lo respeto muchísimo más. Y quien le enseñaba le dijo, hijo, aún no has entendido qué es el respeto. Porque el respeto no tiene nada que ver con quién lo recibe. Tiene que ver con quién lo da. Lo que este texto está diciendo es, sé tú un dador de respeto a tus autoridades, sin que tu prioridad sea examinarlos o evaluarlos a ellos. No estoy diciéndote que no te importe lo que ellos hagan. Lo que te estoy diciendo es que no te corresponde porque tú no eres autoridad de tus autoridades. Hay otro que es autoridad de tus autoridades y ante él les corresponderá rendir cuentas. Lo que está bien, hermanos, y lo que está mal, está mal. Yo no te estoy diciendo que deformes la justicia mirando a tus autoridades actuar mal y cegarte y afirmar que ellos están haciéndolo bien como si fuese un acto de honra. Eso no es honra. Lo que te estoy diciendo es que tu corazón y el mío debe ser un corazón que trata a nuestras autoridades, especialmente en el ámbito laboral, como este texto ejemplifica, como dignos de todo honor. Pero hermanos, noten lo que el texto continúa diciendo y recordemos que estamos en esta parte en la que estamos hablando de que el carácter respetuoso, ven que habla de digno de doble honor, en otras versiones la expresión que se utiliza ahí es digno de sumo respeto. No es sumo de respeto, no es digno de respeto, es digno de sumo respeto, de elevado respeto, de un respeto particular. Estamos afirmando aquí que el carácter que adora a Dios en este primer recorrido, y noten lo que continúa diciendo el texto después de mandarnos a tener y a tratar a nuestras autoridades con todo honor. Dice, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Hermano, no se trata del comportamiento de nuestras autoridades, se trata de nuestra conducta que debe adorar a Dios. Porque si nosotros no actuamos como nos está pidiendo el Señor que actuemos, entonces nosotros estamos promoviendo que su nombre sea blasfemado. ¿Tú crees que eso le adora a Dios? ¿Tú crees que le adora a Dios cuando tú y yo tenemos mala actitud, tenemos una actitud irreverente, altiva, tenemos una actitud soberbia, tenemos una actitud polémica, de choque, tenemos recomendaciones con un acento de crítica? Tenemos gestos de intolerancia con nuestras autoridades. ¿Crees que eso adora a Dios? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso del 5 al 6. Dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor. Y esto sí es verdad que
O sea, tú me estás diciendo que yo tengo que acercarme a Él con temor y temblor. Eso es lo que está ejemplificando el texto, hermano, se lo estoy leyendo literal. Dice, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. Como a Cristo. ¿Qué está diciendo el texto? Que yo debo tratarlo a Él como si Él fuera Cristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Verso 6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Haciendo de qué? De corazón la voluntad de Dios. Hermanos, definitivamente la sujeción, el respeto, la actitud de honra no es solamente obediencia. Eso la verdad lo puede hacer cualquiera. No. Sujeción, respeto, honra es obediencia de corazón. Este texto está diciendo con la sinceridad de su corazón. Si yo me sujeto a mi esposa, cuando ella me está dando una recomendación sobre el límite de riesgo que están corriendo nuestros hijos, en la capacidad que Dios le ha dado a ella como dama de ver el peligro en un lugar donde yo no lo veo, sujeción no es que yo le diga, bueno, sí, bueno, tú eres la mujer, es que para que no, está bien, quítaselo. Eso no es sujeción. Pero pastor, se está haciendo lo que está diciendo su esposa, usted cedió. No, yo no cedí. Parece que obedecí, porque al final se hizo lo que ella estaba recomendando. Pero eso no es sujeción. Yo no me estoy sujetando a ella porque no he cedido en mi corazón. Pastor, ¿y entonces cuándo cedo en mi corazón? ¿Cómo sé que cedí en mi corazón? Porque hago su instrucción mía. ¿Tengo que mentir para eso? ¿Tengo que fingir? ¿Tengo que sobreactuar? No, mi amor, yo no lo veo igual. No veo el riesgo que tú me mencionas, pero yo confío en ti y yo creo en lo que Dios ha dado a las damas y yo, como si fuese yo quien veo el límite, ahora no voy a dejar que los niños se monten en esa mesa. No me vean así las damas, estoy hablando de una mesa dentro de la casa. Yo hago mío eso. Pastor, pero sujeción de usted hacia su esposa, sí, intencionalmente para incomodar la mente de los varones que solo acentúan la sujeción que debe y sugiere la escritura, tengan las damas hacia ellos, yo estoy haciendo esa ilustración. Porque el texto en Efesios capítulo 5, verso 21, no el 22, donde empieza a decir para las mujeres, esto significa sujétese cada uno a su marido como lo hace la iglesia a Cristo. No, en el verso 21 dicen sujétese unos a otros por reverencia a Cristo. Y ese carácter respetuoso adora a Dios. Ese carácter respetuoso adora a Dios. Ahora, si estamos hablando en el ámbito matrimonial, ¿cuánto más no ocurre en nuestros trabajos? Y lo que no estamos viendo, hermanos, es que es la palabra de Dios lo que nos está guiando. Ok, ¿qué tal si escuchamos la opinión del apóstol Pedro, cuya vida conocemos, y sus reacciones ante la autoridad del Señor Jesús cuando estaba en plena guianza, en pleno proceso de formación y discipulado, son ampliamente conocidas por nosotros? Algunas nos hacen sonreír diciendo, wow, Pedro era un poquito extrovertido, era apasionado, era este Pedro que fue transformado por la obra de Cristo en ese ministerio en el que le formó, que fue inspirado y llevado a madurez mediante el Espíritu Santo. Este Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versos 18 al 20, escuchen lo que dice. Verso 18 dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Escucharon eso? No, lo voy a repetir. Hermano, yo estoy leyendo la Biblia. El que quiere, búscalo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 20. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. ¿Todo respeto? Sí.
No solo los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto, verso 19, porque esto haya gracia, esto delante de Dios tiene agrado, esto agrada a Dios. Continúa la lectura. Si por causa de conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, lo que dice la otra equivalencia dinámica es que a Dios le adora cuando tú sufres injustamente haciendo lo que Dios te mandó a hacer. O sea, ¿van a ser injustos con nosotros? Sí. Pastor, ¿y eso tiene un límite? Sí. Pero muchos de nosotros nos rebelamos sin necesidad de siquiera acercarnos a ningún límite. Pues ¿qué mérito hay? Dice el verso 20. Si cuando ustedes pecan son tratados con severidad o lo soportan con paciencia por causa de su pecado, no tiene ningún mérito. Si tú haces las cosas mal, tú mereces una sanción. Y vas a recibir maltrato, llamados de atención, vas a recibir un trato brusco y áspero de parte de tus autoridades. Pero vean lo que dice el texto al final, dice, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Esto agrada a Dios. O sea, pastor, lo que usted me está diciendo es que es más edificante un deportista que está haciendo lo correcto, que hizo las cosas bien y que el árbitro lo está sancionando y él se deja sancionar con buena actitud. Sí, eso es exactamente lo que yo te estoy diciendo. Porque no tendría ningún sentido si el muchacho en la cancha hace algo muy mal y el árbitro lo sanciona por lo que hizo muy mal. Eso no tiene asombroso absolutamente nada. Pero si no existe una injusticia que hace que la descarga de autoridad sobre él sea evidente a todos, ¿qué es lo que te sorprende? Cuando el muchacho, en medio de la injusticia, honra la autoridad del árbitro. ¿Hacia qué lado te inclinas en la balanza? ¿Hacia la del árbitro? Seamos honestos. ¿Quién cautiva tu atención? Pasa a ser algo en tu mente inexplicable. Pero muchachos, el carácter respetuoso adora a Dios. Adora a Dios. Y no solo le adora, sino que este pasaje no solo queda en la manera en la que nosotros debemos conducir delante de las autoridades incrédulas. ¿No? ¿Vieron lo que dice el versículo 2? Vean lo que está en el versículo 2. Dice, y los que tienen amos que son creyentes. Y los que tienen amos que son creyentes. Te pregunto, hermano, ¿tú tienes autoridades sobre tu vida que son creyentes? Y aquí tenemos dos direcciones de razonamiento que son importantes ambas. Porque cuando nosotros vemos el contexto de la carta, encontramos en el capítulo 3 que hay una descripción, un estándar importante de cómo deben ser esas autoridades, de cómo deben ser los líderes y pastores, de cómo deben ser los diáconos y las mujeres que sirven dentro de la iglesia. Vemos una conducta, un carácter, un skill importante. Y tú podrías llegar a pensar erróneamente que ese es el estándar mínimo requerido para hablar, olvidando que el mismo respeto que debes a los generales se lo debes al cadete de tercer año. O sea que si hay otro creyente que no tiene el carácter, la madurez admirable que yo puedo percibir en alguna de mis autoridades espirituales, yo lo tengo que respetar igual. Si él tiene una autoridad tan simple como ser el líder de protocolo ese día en el equipo de servidores, no es lo mismo, pastor. O sea, ¿usted quiere que yo lo trate a él como si fuera el pastor? No, yo no te estoy diciendo que lo trates como si fuera el pastor. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, que lo trates como si él fuese Cristo. Wow. Se los acabo de leer. Y el otro flanco es el que nosotros podemos ver. Y también está en el contexto literario, en el capítulo 4, verso 12, cuando se le es
afirmado a Timoteo, no dejes que te menosprecien por causa de tu juventud. Hermanos, y aquí yo quiero recordarte que sí, que a veces en las interacciones, en la camaradería natural que surge con las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida dentro de la iglesia y también en algunos ámbitos laborales, puede que en el escenario laboral tú tengas alguna autoridad que sea creyente. Puede que dentro de la congregación tú seas cercano a alguno de los líderes de la iglesia. Pero yo te lo voy a decir en los términos en los que lo dirían los adultos mayores de nuestra amada Latinoamérica. Completen ustedes la frase. Mientras más confianza, no escuché, mientras más confianza, más respeto. Y a veces, hermano, nos pasa que nos desubicamos y confundimos el trato cordial, el trato ameno, el trato cercano que nos brindan algunos de los servidores y de hombres y mujeres que van a rendir cuenta delante de Dios por nuestras vidas. Y nos olvidamos de la autoridad y de la responsabilidad que tienen sobre nosotros. Ya vimos en el contexto, y el pastor Jorge nos enseñó muy bien, de la actitud respetuosa que está tratando de inspirarle la Biblia a cada uno de los creyentes. Pero, ay, pastor, ustedes sí son orgullosos, quieren que los traten con respeto. Ay, sí, hay que rendirles pleitesía. No, hermano, no tiene nada que ver con nosotros. Humanamente hablando, nosotros somos un hijo de Dios más. No tenemos ningún favoritismo. Y hoy mismo leíamos en Santiago que no existe tal favoritismo entre nosotros. Pero quiero que entiendas algo. Si tú no asignas un área, un espacio, un nivel de influencia desde el respeto, cuando nosotros tengamos que usar esa posición que Dios te ha pedido a ti que nos des para salvarte y sacarte de esa mala decisión, de ese rumbo equívoco, no va a estar disponible. Yo amo a mis hijos y yo puedo tener algunas interacciones en las que parezca que están jugando con un amigo, pero yo no soy su amigo, yo soy su papá. Del mismo modo, hermanos, puede que nosotros seamos amenos contigo y tengamos interacciones de todo tipo y podemos, y no solo podemos, debemos disfrutarlas. Pero hermano, antes que tu hermano, yo he recibido el privilegio de responder por tu alma ante el Creador del universo. Y estremece mi corazón, pero me empuja a asumir la responsabilidad con el vigor con el que Él ha establecido, no con el que yo quiera. No es un capricho de que nosotros queramos o no ser tratados con respeto, es que nos conviene. Y ojo con esto, unos a otros. Hermanos, cada uno de nosotros está jugando en una cancha. Cada uno de nosotros está jugando en una cancha. ¿Cuál es tu cancha? Porque lamentablemente muchas veces ignoramos que nuestra actitud irreverente, que nuestra actitud altiva, aún esa actitud polémica, pasiva, peligrosísima, no adora a Dios. No lo adora. A Dios no le agrada esa actitud. Y con esto en mente, habiendo pasado el versículo 1 y 2 y viendo el carácter que adora a Dios, nosotros podemos recordar el mensaje que todo ese bloque que estamos viendo de nada más 2 versículos tiene. Hermanos, el carácter respetuoso adora a Dios y edifica a las personas. ¿Qué tal si volvemos a hacer el recorrido del texto? Ya no tan detallado, pero sí para notar qué efecto tiene sobre las personas. Vamos a empezar la segunda parte. El carácter que edifica a las personas. Y vámonos directamente a ese versículo donde dice, consideren a sus propios amos como digno de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados.
Hermanos, en ocasiones nos cuesta internalizar el modo en el que afecta, confunde, en verdad confunde, desanima incluso en sus corazones a quienes están en nuestro entorno y saben el Dios que nosotros proclamamos y profesamos y se sienten tan extraños, tan incómodos, cuando te ven actuar de un modo que no tiene nada que ver con lo que se supone que tú profesas. Pero ¿de qué doctrina está hablando ese texto? ¿Ven que habla del nombre de Dios? De que se ha blasfemado el nombre de Dios y habla de la doctrina. ¿De qué doctrina? ¿Qué significa la palabra doctrina? Bueno, en términos muy generales, la palabra doctrina significa enseñanza, pero hay un modo, hay una doctrina que es la doctrina. El resumen de toda la Biblia se condensa y ocurrió con el fin de que tú y yo recibiéramos un mensaje. Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis gira en torno a la obra de Dios en Cristo, a nuestro favor, para su gloria. El Evangelio. O sea, pastor, que cuando yo tengo actitudes irreverentes, yo genero confusión en la gente sobre la comprensión del Evangelio. Sí. Porque no sé tú, pero lo primero que yo pensaría si veo a alguien actuando así es, ese no es el Dios que yo quiero para mi vida. ¿Tú no pensarías lo mismo? ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando estabas en la grada y yo te invité a que, si hiciste el ejercicio, claro, a que pensaras cómo te hacía sentir ver a ese joven que dice que es cristiano y que todo el mundo lo relaciona con el Señor, que dice que es un creyente verdadero y todo el mundo lo relaciona con el Señor, rebelándose contra el árbitro sin causa justificada aparente? ¡Wow! Pero hermano, tú y yo muchas veces somos ese muchacho que está promoviendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Y no entendemos el impacto que tiene sobre nuestros entornos. Hermano, vale muy poco cuánto tú pretendas hacerlo a Él consciente de su necesidad de Dios si Él no ve coherencia. Entiéndelo. Si tú le estás hablando de un Cristo que vino a este mundo para vivir en completa sujeción, hermanos, vivir en completa sujeción. Él nació, vivió, ministró, murió y resucitó siendo absolutamente sujeto en todo a su Padre. Tuvo un carácter sujeto que adoró a Dios. Pero ¿y qué tal si vamos a la segunda? Cristo se crió y creció sujeto a sus padres. Lo vemos en el episodio en el que ya tomando por la cultura judía la autoridad para gestionar su voluntad como un adulto, decide invertir su tiempo en el templo y los papás no hallaban qué hacer, no lo encontraban, se regresaban, iban de 3 días de camino y le dice, ¿qué pasó, Jesús? ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿No sabían ustedes que debía estar yo en los asuntos de mi padre? Y dice el texto literalmente que él se fue y vivió sujeto a sus padres. Creció y se formó y se desarrolló sujeto a sus padres en la tierra. Pero no solo eso, mantuvo una conducta respetuosa en el ejercicio de su ministerio con todas las personas que eran autoridad y aún con su pueblo, al punto que a pesar de los ataques bruscos, respondía con firmeza en la verdad y la exposición de la Biblia. Nunca se rebeló. Y como si no fuese suficiente, actuó en sujeción, permitiendo que las autoridades militares y romanas de la época hicieran cuanto quisieron con él. ¿Recuerdan que le dijo a Pedro? Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿No podría yo pedir una legión de ángeles y bajaría aquí ya mismo? ¿Ustedes creen que si Cristo dijo eso es porque él podía hacerlo? Sí, él podía. Pero él se sujetó. Él vivió sujeto
porque ese carácter edifica a las personas, adora a Dios. Ese carácter respetuoso adora a Dios y edifica a las personas. Amados hermanos, tenemos mucho que aprender, porque si nosotros queremos proclamar a un Cristo que vivía de esa manera, pero nosotros pretendemos que nosotros tengamos otro trato, entonces tú tienes que examinar si realmente quieres seguir a ese Cristo, el Cristo verdadero. No el Cristo que te va a hacer millonario y que te va a todo lo que a ti te dé la gana. Él va a bendecirte en muchas maneras. Pero el Cristo que te llamó, en Juan, capítulo 15, verso 12, te está diciendo: un nuevo mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo no te estoy diciendo que sea fácil. ¿Ustedes me han escuchado a mí decir que sea fácil? Yo te estoy diciendo que es posible. Y no solo que es posible, sino que precisamente por su dificultad es que nos hace conscientes de cuánto necesitamos al Señor. No somos capaces de lograrlo por nuestros medios. Esa y más que esa ninguna es la causa por la que tú y yo debemos sentirnos convocados a estar en su presencia, a estar en comunión con los hermanos, a aprender de otros que ya nos llevan un par de pasos adelante y en quienes podemos ver. Esa es la razón por la que debemos asociarnos, conectarnos, vivir en comunión unos con otros y ayudarnos a lograrlo. Y a que nuestro carácter respetuoso entre nosotros y con los demás pueda adorar a Dios y la gente sea edificada. Si no, el resultado es lo que dice este pasaje: el nombre de Dios y la doctrina es blasfemada. Amados hermanos, necesitamos entender que es admirable, impactante y es tremendamente influyente. En verdad lo es. Es muy influyente que alguien se mantenga siendo respetuoso, sujeto y obediente con quienes no lo merecen. Pastor, entonces, si mi jefe hace lo que le da la gana y está haciendo las cosas mal, yo me callo, pues, no digo nada. O sea, me la calo. No, yo sí, ¿cómo es que dicen esa mentira, pero más demoníaca no puede ser? Yo soy manso, pero no menso. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Cómo tú te sientas con el Señor Jesús a analizar esa expresión? Hermano, si tú en verdad sientes amor por Él como persona, si tú en verdad quieres ayudar, si eso es cierto, ¿desde qué postura crees tú que vas a poder ayudar más a tu esposo o mujer? ¿Desde qué postura crees tú que vas a poder ayudar más a tu jefe, empleado? ¿Desde qué postura vas a poder ayudar más a tu entrenador, atleta? ¿Desde la irreverencia? ¿Desde tener la razón? ¿Desde comprobarle que está equivocado y exponerle en la cara su error? ¿O desde una actitud gentil que tolera y que está dispuesto a ir a la cruz por él, recibiendo el castigo que él se merece? Él se merece una mala contesta. Yo recibo esa mala contesta sobre mí. Y cuando muero a mí en la cruz, metafóricamente hablando, para salvarle como Cristo me salvó, entonces vendrá una resurrección que me dé espacio en su corazón para poderle sugerir lo que le pueda sugerir en su justo momento, para poderle ayudar, para poderle contribuir, y voy a poder ser oído. Pero no existe resurrección sin cruz. ¿Quieres resucitar y ser útil a la obra de Dios en el vigor que el Espíritu Santo te permita darle con tu sabiduría a Él? Debes morir primero. ¿Y cuándo es eso, pastor? Todos los días. Y a veces, varias veces al día. Porque el carácter respetuoso, reverente, adora a Dios y edifica a las personas. Las personas te ven y son edificadas. Si predicamos que Cristo nos amó y se sacrificó por nosotros, aun y cuando nosotros no lo merecíamos, que Él se sacrificó para manifestar su amor,
pero nosotros no le damos respeto a nuestras autoridades si no se lo merecen, es totalmente incongruente. Si yo estoy haciendo lo contrario de lo que yo estoy diciendo. No, pero es que ella no se ha ganado mi respeto. Tú te ganaste la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Cuando estás en la cancha, hermano, puedes hacer muchos goles, muchos pases. Puedes quitar todos los balones que tú quieras, defender muy bien. Es más, puedes ser inspirador y tener un ánimo para levantar a tu equipo, pero créeme cuando te digo, si tu carácter no es respetuoso, sujeto, irreverente, si tu carácter no es leal con tus autoridades, todo lo anterior no valió la pena. ¿Te has dado cuenta de cómo deportistas buenísimos que podrían generar un cambio radical en el rendimiento del equipo no están porque fueron irreverentes en ese momento y recibieron una tarjeta que los imposibilitó para apoyar a su equipo? Hermanos, debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos de razonar lo que les estoy diciendo. Y ninguno de los que está siguiendo al Señor está cómodo en esto. Todos debemos crecer. Yo debo vivir siendo y tratando con todo honor a mis pastores, Pacheco y Jorge. Tratando con todo honor a mi esposa. Tratando con todo honor a las personas que tienen autoridad sobre mi vida dentro y fuera de la iglesia. Porque un carácter respetuoso. ¿Qué hace un carácter respetuoso? Adora a Dios y edifica a las personas. Señor, ayúdanos. Queremos que tú seas adorado. Y queremos que las personas sean edificadas por tu obra en nosotros. Te damos la gloria y te suplicamos que nos ayudes. Señor, danos el vigor para arrepentirnos de las cosas que hemos venido haciendo mal en esta área. Gracias por confrontarnos con tanta ternura, Señor. Ayúdanos, te suplicamos, porque lo necesitamos. En el nombre de tu Hijo, que es el máximo ejemplo de la reverencia y de la sujeción a ti. Señor, tú moriste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Y tú, Padre, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para librarnos del pecado. No permitas y ayúdanos a tener a raya, a resistir y a tener la convicción de hacer frente al pecado del orgullo que tanto daño hace cuando de respetar a quienes no se lo merecen. Ayúdanos a dar por gracia el respeto y el honor, con la misma gracia con la que tú nos has amado. Sabemos, Señor, que la irreverencia, que ser polémicos, ser irrespetuosos, que ser soberbios es el espíritu del diablo. Y eso no es lo que queremos que habite en nosotros. Nosotros queremos amarte y adorarte a ti. Y queremos amar a las personas al edificarlas con nuestro carácter. Te suplicamos tu ayuda en el nombre de tu Hijo, para que tú seas glorificado en Él
para que Él que vive en nosotros sea glorificado en ti. Amén y amén. Gracias, hermanos. Les bendigo. Meditemos en estas cosas. Y si tienes cosas que corregir con tus autoridades, sé pronto. Da fruto de arrepentimiento. Discúlpate. Pide perdón. Y empieza de nuevo. Y camina en fe. Les bendigo mucho. Y les amo inmensamente. Que tengan una bella semana. Compartan y vayan en paz.